Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el caso de la Compañía Sudamericana de Vapores, la famosa CSAV o Vapores, como muchos la conocen. Hola, sí, un caso interesante. Tenemos como base un análisis bastante detallado de Jefferies Equity Research, con fecha reciente, 22 de septiembre de 2025. Y también un resumen que tiene un título que ya te dice mucho, ¿no? Dividendos millonarios y crisis de fletes. Plantea la atención desde el vamos. Totalmente. Porque tienes esta empresa chilena CSAV, que, bueno, su destino está súper ligado a un gigante global del transporte marítimo, la alemana Hapag-Lloyd. Y las señales son como contradictorias, ¿no? Por un lado, lees de dividendos que suenan espectaculares, cifras muy, muy altas. Pero al mismo tiempo, suenan las alarmas por el lado de las tarifas de los fletes, que hay una crisis, que están por el suelo. Justamente. Así que hoy la idea es intentar, desentrañar un poco esta paradoja aparente. Queremos entender mejor la situación financiera de CCAB, cómo funciona esa conexión con Hapag-Lloyd. Ujú. ¿Y qué significa todo esto en el panorama actual del mercado de contenedores? Que está bastante movido. Exacto. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, vamos a desgranar esto punto por punto. Empecemos por lo más llamativo, lo que seguro genera más titulares. CCAB acaba de recibir una devolución de impuestos bien importante desde Alemania. Hablamos de 406 millones de euros. Uf, es una cifra considerable, ¿eh? Para ponerla en perspectiva, esos 406 millones son como el 15% del valor total de mercado de CCAB. No es poco. Para nada. ¿Y de dónde viene exactamente esa plata? Bueno, es la primera parte de una devolución más grande, de 520 millones de euros en total, que estaban retenidos allá en Alemania. Ajá. El origen son dividendos que la filial CSAB Alemania le pagó a la matriz en Chile. De hecho, todavía falta que devuelvan otros 114 millones. ¿Y esos de qué son? Esos están ligados a dividendos que Hapag-Lloyd le pagó a CSAB Alemania en mayo de este año, 2025. O sea, es plata que le correspondía a CCAB por las ganancias de Hapag-Lloyd, básicamente. Correcto. Y un punto clave que menciona el informe de Jefferies. Estos 406 millones que ya recuperaron no pagan impuestos adicionales para CSAB en Chile, Ah, buen dato. ¿Y eso por qué? por unos créditos fiscales que la empresa ya tenía. Entonces, en la práctica, es liquidez directa que entra a la caja y que, potencialmente, podría ir a los accionistas. Y esa es la gran expectativa, ¿no? Que la repartan como dividendo. Esa es la lectura que hacen, sí. Esperan que estos 406 millones se distribuyan quizá a fin de año, este 2025, o tal vez en mayo de 2026, junto con el dividendo normal. Y esto se sumaría a lo que ya pagaron hace poco, ¿verdad? Recuerdo que en mayo de 2025 dieron como 116 millones y medio de dólares. Sí, que era el mínimo legal, el 30% de las ganancias. Exacto. Y además otros 245 millones de euros que venían directo de lo que recibieron de Hapag-Lloyd. Eso dio un rendimiento por dividendo del 16% en ese momento. Una rentabilidad altísima, muy por encima de lo normal en bolsa. Impresionante. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La proyección para 2026. El informe estima un posible rendimiento por dividendo del 20%. Sí, es una cifra que llama muchísimo la atención. Un 20%. Es casi increíble en el contexto actual. ¿Cómo se explica eso? Bueno, para entender de dónde puede salir eso, hay que entender qué es CSAB. Es una sociedad holding, o sea, una empresa cuya principal función es tener acciones de otra. Claro. Y su activo principalísimo, casi el único que importa para el valor, es su participación del 30% en la naviera alemana Hapag-Lloyd, HLAEG. Es el mayor accionista junto con otro grupo, ¿no? Exacto, junto con Kuehne Maritime, que también tiene un 30%. Son los dos grandes dueños de Hapag-Lloyd. Entendido. Entonces, el valor de CSAB y sus dividendos dependen casi totalmente de cómo le vaya a Hapag-Lloyd. En esencia, sí. Por eso es útil hablar del valor neto de los activos, el NAV, que simplificando mucho es cuánto valen los activos de la empresa, o sea, su 30% de HLAG menos sus deudas. Te da una idea del valor real de la holding. Ya. Y aquí viene la parte rara. Porque si su activo vale X, uno pensaría que CSAB debería valer algo parecido a ese 30% de Hapag-Lloyd, menos la deuda. Pero no es así, ¿cierto?
Ahí está la gran paradoja, justamente. A pesar de este potencial de dividendos y de que Hapag-Lloyd es una empresa sólida, como veremos, las acciones de CSAB en la bolsa chilena se venden con un descuento enorme. Gigante. ¿De cuánto estamos hablando? El informe de Jefferies lo calcula en un 65% actualmente, un 65% de descuento sobre el valor de mercado de su participación en HLAG. ¡Wow! Un 65%. O sea, el mercado está diciendo que CSAB vale poco más de un tercio de lo que vale su activo principal. Eso es muy fuerte. O es una señal de riesgo tremenda o una oportunidad increíble. Exacto. Es esta pregunta clave. Es un descuento muy, muy profundo. Y fíjate que incluso el precio objetivo que le pone el mismo informe a la acción de CSAB, 70 pesos chilenos, Sí. todavía tiene metido un descuento súper importante respecto al valor que ellos le dan a Hapag-Lloyd. Hablan de un 40% de descuento si no cuentas el dividendo que esperan, exdividendo, o un 60% si lo incluyes, cum dividendo. Y eso, asumiendo que HLAG vale 140 euros por acción, según ellos. O sea que ni siquiera la visión optimista del analista elimina ese castigo tan fuerte en la valoración. Lo fascinante aquí es precisamente esa brecha, ¿no? Esa desconexión tan grande entre el valor, digamos, intrínseco de CSAB, su pedazo de Hapag-Lloyd y el precio al que se compra y vende en la bolsa. Claro. Te lleva a preguntarte sí o sí cómo está leyendo el mercado los riesgos versus la oportunidad de esos dividendos tan jugosos. Tiene toda la lógica. Entonces, si CSAB es en el fondo una apuesta a Hapag-Lloyd, la pregunta clave es ¿cómo está Hapag-Lloyd ahora mismo? ¿Qué dicen sus signos vitales? Esa es la pregunta del millón, claro. Según el informe, Hapag-Lloyd tuvo un segundo trimestre de 2025 mejor de lo que esperaba el mercado en general. Ah, mira. ¿En qué sentido? Sus volúmenes de carga crecieron bastante bien, un 12.5% más que el mismo trimestre del año pasado y un 4.1% más que el primer trimestre de este año. Eso suena positivo, considerando el ambiente general que se percibe como más débil. Sí, y parece que un factor importante es el buen arranque de su nueva red operativa, la Alianza Gemini. Dicen que está logrando una fiabilidad del 90% para los clientes. Y eso en logística es oro, ¿no? La puntualidad. Es crítico, sí, muy valorado. ¿Y las perspectivas financieras para lo que queda del año siguen esa línea optimista? Ahí Hapag-Lloyd ajustó sus proyecciones para todo el 2025, pero más bien para acotar el rango, ¿viste? No para subirlo mucho. Entiendo. Esperan un EBITDA, que mide la ganancia operativa antes de un montón de cosas, entre 2.500 y 3.400 millones de euros. Y un EBIT, la ganancia antes de intereses e impuestos, más directa del negocio, entre 200 y 1.100 millones de euros. Que estaba dentro de lo que ya preveían, entonces. Sí entraba en el rango anterior. Quizá el mercado esperaba algo más, una señal más fuerte de que la cosa repuntaba. Comprendo. Mencionaste antes que HLAG pagó un dividendo enorme. ¿Les afectó eso el balance, las finanzas? Fue un pago bien grande, sí. 1.440 millones de euros en el segundo trimestre. Y bueno, ese desembolso hizo que a Hapag-Lloyd pasara de tener caja neta, o sea, más efectivo que deuda, algo que traía desde 2021, a tener una deuda neta pero chiquita. Muy endeudada. No para nada. Su nivel de apalancamiento sigue bajísimo. La deuda neta es apenas un 5% de lo que vale la empresa en bolsa. Sigue siendo una compañía con una espalda financiera muy, muy sólida. Vale. Entonces, Hapag-Lloyd parece que está capeando el temporal razonablemente bien. Volúmenes decentes, finanzas robustas, aunque sin tirar cohetes con las proyecciones. Esa es una buena forma de resumirlo. Pero, y este es un pero importante, a pesar de esos números trimestrales que no son malos y la fortaleza financiera, la visión general sobre HLAG y sobre todo el sector naviero es de cautela. De hecho, Jefferies, en este mismo informe, mantiene una recomendación de mantener para las acciones de Hapag-Lloyd, no de comprar. ¿Y por qué tanta prudencia si los resultados recientes no fueron desastrosos? Es que si conectamos esto con el panorama general del sector, ahí se entienden las razones. Las tarifas de flete, como vamos a ver ahora en detalle, están bajas y vienen cayendo fuerte. Ajá. Además, la economía global sigue renqueando con señales de debilidad, y eso normalmente significa menos demanda para mover cosas por el mundo. Menos comercio. Exacto, y súmale a eso un factor clave. Está entrando al agua una cantidad enorme de barcos portacontenedores nuevos,
gigantes, que se encargaron cuando las cosas iban increíblemente bien después de la pandemia. Claro, y ahora llegan justo cuando la demanda no acompaña. Justo. Más oferta de espacio, con una demanda más floja, es la receta perfecta para que los precios se vayan para abajo. Entiendo. Por eso, lo que se espera es que Hapag-Lloyd siga tratando de diferenciarse en nichos de mercado y sobre todo enfocándose en ser súper eficiente y dar buen servicio. Están invirtiendo en terminales portuarias, por ejemplo. La eficiencia y esa red Gemini son sus cartas fuertes ahora. Y esa cautela nos lleva de cabeza a la otra cara de la moneda que decíamos al principio, la situación real del mercado de fletes. Aquí es donde las cosas se ponen feas, según las fuentes. La crisis de fletes. Exactamente. El indicador clave para ver esto es el Shanghai Containerized Freight Index, el famoso SCF. Mide las tarifas spot, las de ya mismo, para sacar contenedores de Shanghái a las rutas más importantes. Es como el termómetro del mercado, ¿no? Tal cual. Muy sensible. ¿Y qué marca ese termómetro ahora? Pues el informe destaca una caída muy brusca y reciente. Dice que el SCFI se desplomó un 14.3% en un solo viernes. Una barbaridad. Quedó en 1.198 puntos. Casi un 15% en una semana. Eso no es una corrección suave, suena a derrumbe. Es una caída muy fuerte, sí. Y lo deja en un nivel bien bajo. Es el valor más chico desde diciembre de 2023. O sea que, las tarifas spot volvieron prácticamente a donde estaban antes de todos los líos en el Mar Rojo, que habían inflado los precios un tiempo. Y si miras el acumulado del año 2025 hasta ahora, el SCFI ha caído un 51%. la mitad. Ha perdido la mitad de su valor en menos de 9 meses. ¿Tienes datos por rutas específicas? A veces unas caen más que otras. Sí, el informe los da y son bastante claros. La ruta Shanghái a la costa oeste de Estados Unidos se hundió un 31% en esa semana. Pasó de 2.370 a $1.636 por contenedor de 40 pies, FIU. Un 31% en una semana. Tremendo. La ruta a la costa este de Estados Unidos bajó un 22.7%, de 3.307 a 2.557 por FEU. Y la ruta hacia Europa, que aguantaba un poquito mejor, igual se dio un 8.8%, de 1.154 a 1.052 por contenedor de 20 pies TEU. O sea, caídas muy fuertes y en todas partes. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué significa realmente que las tarifas caigan así, tan a plomo? Me imagino que para la rentabilidad de las navieras debe ser nefasto. Absolutamente. Según las estimaciones que maneja Jefferies en su análisis, las tarifas spot actuales, a estos niveles del SCFI, están en una zona que generaría pérdidas operativas, o sea, un EBIT negativo. Incluso para las mejores. Incluso para las navieras que se consideran más eficientes, las que tienen los costos más bajos. O sea que a estos precios, ni las empresas top del sector ganarían plata moviendo contenedores. Es tan así, esa es la implicación directa, sí. Y lo que preocupa más es que se espera que esta presión tan fuerte sobre las tarifas siga. Posiblemente hasta bien entrado el 2026. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, sigue entrando capacidad nueva, más barcos, y la demanda global no termina de arrancar fuerte. ¿Y cuál es el peor escenario que se maneja? ¿Hasta dónde podrían caer? El escenario pesimista que considera el informe es que las tarifas puedan volver a los niveles prepandemia, que eran bastante más bajos que ahora, Uf. O incluso que caigan por debajo de los costos operativos directos de las navieras. Si pasara eso, el golpe a la rentabilidad de Hapag-Lloyd sería muy duro. ¿Y por lo tanto? Y por lo tanto, afectaría directamente el valor de la parte de CSAB. Y claro, pondría en serias dudas su capacidad futura de pagar esos dividendos tan altos que se proyectan ahora mismo. Se complicaría mucho. Entonces, recapitulando, tenemos a CSAB por un lado, con una promesa de dividendos que suena espectacular, ¿no? Alimentada por esa devolución de impuestos y su parte en HLAG. Un 20% de rendimiento potencial tienta cualquiera. Es una cifra que, en el papel, se ve muy atractiva, no hay duda. Claro. Pero por otro lado, esa misma acción de CSAB se vende en la bolsa con un descuento gigantesco. Ese 65% sobre el valor de su activo. Una señal de que el mercado ve un riesgo enorme ahí.
La pregunta del millón sigue siendo ¿por qué ese descuento tan salvaje? Y la respuesta parece clara. El riesgo viene del negocio del que depende CSAB casi por completo. El negocio de Hapag-Lloyd, el transporte marítimo de contenedores. Un mercado que, como acabamos de ver con la caída brutal del SCFI, está mostrando señales de debilidad extrema, con tarifas que se desploman a niveles que amenazan la rentabilidad de toda la industria. Exacto. Estamos ante la clásica tensión que se ve a veces en las inversiones. Una oportunidad muy clara, muy cuantificable, esos posibles dividendos de CESAB, pero enfrentada a un riesgo también muy claro y muy grande, el ciclo bajista del sector naviero que le pega de lleno a HLAG. Y es fundamental recordar cómo está armada CESAB. Su valor depende casi enteramente de una sola cosa, esa participación del 30% en HLAG. Esto hace que analizar CESAB sea más simple en cierto modo. Sí. Pero también concentra todo su riesgo en cómo le vaya a Hapag-Lloyd y a su mercado. No hay mucha diversificación ahí. ¿Mencionan las fuentes algún otro factor que sea relevante tener en cuenta? Sí, aunque más de pasada. Tocan un poco la estructura de quiénes son los dueños de HAG. CESAB y CUNE con el 30% cada uno. Pero también está la ciudad de Hamburgo, Qatar, Arabia Saudita. Ah, mira. Y que el pacto que tienen los principales accionistas dura hasta fines de 2026. También señalan que hay muy pocas acciones de HLAG flotando libremente en el mercado, solo un 3.6%. Eso puede afectar cuánto se compra y vende, y su precio. ¿Y qué podría hacer que la acción de CSAB suba, además de que efectivamente paguen esos dividendos? ¿Catalizadores, como dicen los analistas? El informe menciona algunos. Que los dividendos efectivamente fluyan desde Alemania sin problemas y se repartan. Alguna simplificación en la estructura del grupo, quizá. Una recuperación de las tarifas de flete que nadie espera, pero que sea sostenida. ¿Impulsada por qué? Quizá por un repunte del consumo global o por éxitos claros en la expansión de HLAG a otros negocios como las terminales portuarias. ¿Y los riesgos principales, además de esta caída de tarifas que ya vimos en detalle? Los riesgos clave son los que ya hemos hablado. La volatilidad tremenda que tiene el mercado naviero, problemas o demoras con que lleguen los dividendos desde Alemania, aunque la devolución reciente es buena señal en eso, y el peligro mayor, que las tarifas caigan y se queden por debajo de los costos por mucho tiempo, comiéndose la rentabilidad de HLA. Queda muy claro. Hoy hemos explorado a fondo esta situación de CSAB, ¿no? Descubriendo esa dualidad tan fuerte entre la promesa de dividendos millonarios y la realidad de una crisis de fletes que está sacudiendo al sector. Sí. Vimos cómo el destino de esta holding chilena está atado, para bien o para mal, al gigante alemán Hapag-Lloyd y a las aguas bien turbulentas del mercado global de contenedores. Repasamos las cifras clave que cuentan esta historia. La devolución de los 406 millones de euros, ese rendimiento esperado tan llamativo del 20%, el descuento brutal del 65% sobre el NAV y la caída dramática del 51% del SCFI en lo que va del año. Son datos que, sin duda, dan que pensar. Cifras que dibujan un cuadro complejo, lleno de incertidumbre. Y queda quizá una reflexión final ahí flotando. La volatilidad extrema parece que llegó para quedarse en las tarifas de flete estos últimos años, ¿no? Vimos un boom histórico con la pandemia y ahora este desplome. Cierto. Frente a ciclos tan violentos, tan rápidos, surge una pregunta de fondo. ¿Cómo pueden empresas como CSAB y sobre todo Hapag-Lloyd adaptar sus estrategias a largo plazo para manejar estas fluctuaciones tan salvajes? ¿Será suficiente con alianzas como Gemini y enfocarse en ser eficientes? ¿O quizá estamos viendo que se necesitan cambios más profundos, estructurales, en toda la industria para buscar algo más de sostenibilidad y predictibilidad a futuro? Una pregunta muy pertinente y que seguro seguirá sobre la mesa de todos los que están en este sector. Un tema para seguir muy de cerca. Con esta reflexión, pues terminamos nuestro análisis de hoy sobre CSAB y el mercado naviero.